Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. BOD, Banco Occidental de Descuento. Vive lo que sueñas. ASECA, corretaje de seguros. Su tranquilidad es nuestra mayor satisfacción. Presenta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Diosito, cuida a mi papá, a mi hermanito y a mí. La noticia de hoy. Buenos días, un feliz amanecer para todos. Bienvenidos a su programa A Ocho Columnas. Me encuentro en el auditorio de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, porque se desarrolla en este escenario el 6º Congreso Internacional de Gerencia, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Nuestro programa A Ocho Columnas ha preparado un ciclo de entrevistas a fin de tener una visión rápida de lo que fue este interesante congreso. Agradezco a todo el equipo técnico y muy especialmente al equipo de producción encabezado por Daniela Castro el apoyo para la realización de este programa especial. Señoras y señores, es un enorme placer para mí, en representación de todo el comité organizador, darles la más cordial bienvenida a esta 6ª edición del Congreso Gerencia en América Latina, cuyo tema central es Tendencias gerenciales desde una visión crítica. En esta edición se pretende promover un espacio de reflexión crítica sobre modelos y tendencias gerenciales establecidas como respuestas efectivas para las organizaciones privadas, pública y social, a fin de profundizar en el conocimiento de la gerencia, objeto de estudio de este Congreso, para explicar cómo la misma responde a la realidad de la sociedad, a fin de explicar su relevancia y utilidad ante los cambios actuales. Estos cambios que se presentan en la sociedad actual, no solamente en Venezuela, sino en América Latina y el Caribe, nos lleva al gran reto de replantearnos muchos de los modelos y concepciones que en torno a este objeto de estudio se tejen. Por esto, se hace evidente la necesidad de romper la visión tradicional de las ciencias administrativas, cuya producción de conocimiento en la región se ha caracterizado por su condición prescriptiva y descriptiva, con una preferencia a profundizar nuevas orientaciones gerenciales en el ámbito privado, siendo un poco más lento su evolución en los ámbitos públicos y sociales, acompañado de la adecuación de modelos provenientes de Occidente y Europa, limitando así el avance de la ciencia en América del Sur, el Caribe y Centroamérica. Sin el ánimo de desmeritar el aporte que estos modelos de Occidente y Europa han suministrado al estudio de la gerencia, la producción científica en la región debe apuntalarse a generar nuevos conceptos y teorías que expliquen su realidad y respondan a las exigencias de un contexto enmarcado en procesos de integración entre los países. En este siglo XXI, la comunidad científica de América Latina está obligada a profundizar en el estudio de la gerencia,
en el sentido de poder explicar cómo estos cambios y transformaciones de los sistemas políticos y sociales, manifestados en procesos progresistas de transformaciones sociales y estatales, inciden en el comportamiento de las organizaciones, principal objeto de estudio y de análisis de la gerencia. Sin duda alguna, estamos en presencia de cambios profundos en la forma de entender y concebir la gerencia, sea en el ámbito privado, público o social, dada la necesidad de la ciudadanía de intervenir en los asuntos públicos y socioculturales. Es importante que estos tres tipos de organizaciones puedan articularse para lograr el desarrollo integral de las sociedades. Tomando las palabras de Mir Sader, director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el pensamiento crítico latinoamericano, para poder concretizarse, pasó y transita aún por el camino de ruptura de un largo periodo de colonización y sus visiones eurocéntricas, desarrollando un plan intelectual que, basado en la crítica de esas visiones eurocéntricas, permita emerger con visión autónoma el pensamiento latinoamericano. En este sentido, compañeros investigadores, estudiantes y asistentes en general, los invito a atreverse a imaginar, proyectar y crear nuevos modelos o enfoques sobre la gerencia, acorde a nuestra realidad. Debemos aprender a mirarnos con otros ojos, con unos que nos permita vernos como una región con un gran potencial, donde existe un capital humano capaz de explicar este fenómeno en pro del desarrollo integral y sustentable de nuestra región. Los invito, en esta sexta edición del Congreso, a desarrollar esta visión crítica, que seamos capaces de profundizar en el estudio de nuestra gerencia y nos aproximemos a lo deseado, que este fenómeno tome sus propios matices en función de la realidad y las necesidades de nuestra región. Bien lo dijo Simón Rodríguez, uno de nuestros maestros célebres: inventamos o erramos. Bienvenidos, especialmente aquellos que no son de Maracaibo, que hicieron un esfuerzo mayor. Muchas gracias a todos los que están aquí por acompañarnos hoy en este acto tan importante. De verdad que este es el sexto evento y a mí es el tercero que me toca. Y me siento muy complacido porque siempre ha sido una experiencia bien interesante. Bueno, en principio pues a nuestra rectora encargada y vicerrectora, la doctora Judy Aular, a nuestra vicerrectora administrativa, la doctora Guadalupe Núñez, mi querida amiga también y profesora, nuestra secretaria, la doctora Marlene Primera, a los miembros principales del comité organizador. Yo diría que lo de visión crítica me gusta bastante, porque hemos visto que la gerencia, que para mí en mis estudios y lo que he aprendido en la vida y lo que nos decían nuestros maestros, no tiene distinción entre pública y privada, aunque académicamente se haga. Pero hemos visto con mucha preocupación que las dos están en una profunda crisis, porque no es falta de conocimiento, sino, veamos la crisis financiera, allí no hay tontos metidos de por medio, sector privado. Y si hablamos del sector público, también vemos que tiene también una profunda crisis. Y yo pensaba, mientras que dirigía a la profesora Cira las palabras, que cuando se estudie el caso Venezuela y que haya pasado un tiempo donde ya esté frío estos tiempos, digamos dentro de 200 años, que ya esté un poquito más calmada la cosa, se van a sorprender realmente de la crisis profunda que vivimos en nuestro país, rodeado de recursos económicos, de excelentes recursos humanos, pero las jugadas estratégicas que se han venido haciendo nos dan realmente pues una panorámica bastante lamentable. Pienso pues que parte de esto va a ser el objeto del estudio y vamos a darle pues la oportunidad a los conferencistas para que desarrollen la temática. Muchísimas gracias, espero que realmente todos
tengan una calurosa pero muy querida semana aquí en estas instalaciones, buscando pues, diríamos, orientar las críticas en un sentido positivo y que al final de todo las conclusiones nos ayuden a ver con mucho más claridad el camino, la verdad y la vida. Vamos a una breve pausa y al retorno continuamos conversando con algunos de los participantes del 6º Congreso Internacional de Gerencia realizado en la ciudad de Maracaibo. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Con nosotros el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y anfitrión de este importantísimo encuentro, el doctor Iván Cañizales, a quien le pedimos para posterior ocasión la posibilidad de conversar el tema de su viaje a Barranquilla y la conferencia. Tiene ese compromiso. ¿Por qué organizar un congreso de gerencia? ¿Por qué es importante debatir en torno al tema de la gerencia? ¿Por qué usted organiza este encuentro, este evento? Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos como siempre. Tú eres un miembro más de la comunidad universitaria, en especial pues de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Estamos hablando de un congreso de gerencia porque hay una gran crisis de gerencia en el mundo entero. En el sector privado ya hemos visto la gran crisis financiera que se ha producido a nivel internacional, la escasez de alimentos que hay a nivel internacional, la cantidad de desempleados que hay a nivel internacional, la pobreza que hay a nivel internacional y por supuesto también hay una gran crisis en la gerencia pública. En ese sentido pues hemos dado el título Bajo una visión crítica. Desde esa visión también hemos incorporado lo que tiene que ver con la gerencia social, que es una responsabilidad que parte tanto de la empresa privada como del sector público, de manera conjunta para que se sensibilice a la clase trabajadora, a la sociedad donde está inserta la institución, bien sea una empresa o un organismo del Estado, indistintamente, pero que siempre tenga y esté enmarcada en mejorar los espacios en donde desarrollan sus actividades, en brindarle a la misma comunidad la oportunidad de ver pues resultados positivos de la gestión que la empresa está haciendo. En ese sentido nosotros hemos convocado participantes de toda América Latina, tenemos congresistas de Chile, de Venezuela, tenemos participantes de Colombia, tenemos participantes pues en forma general de todos los países de América Latina, de acá de Venezuela y por supuesto de aquí mismo de la Universidad del Zulia. Todos ellos entusiasmados han venido pues a hacer sus reflexiones y a dejarnos sus experiencias, las cuales pues aspiramos concretar en un documento que nosotros llamamos Apertura, que es una revista que la facultad tiene para dejar testimonio, además pues de los videos y las grabaciones que tú nos vas a realizar durante esta temporada. Así que muchísimas gracias y vamos realmente pues a disfrutar de todas las jornadas durante estos 3 días que se van pues a discutir estas temáticas. Bueno, muchísimas gracias al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y vamos a comenzar a ver y a escuchar las opiniones de quienes fueron parte de este importante congreso. Le vamos a dar el pase a nuestra colega Daniela Castro, que ya tiene las primeras entrevistas de este 6º Congreso Internacional de Gerencia. Bien amigos, continuamos con este 6º Congreso de Gerencia Internacional de América Latina desde las instalaciones de APUS. A mi lado se encuentra justamente el doctor Víctor Martín, quien tuvo la participación en el foro de gerencia social y pues quisiera comentar al doctor y que también nos estuviera hablando sobre lo que son las tendencias y las megatendencias en la gerencia social. Tengo entendido que fue lo primero que estuvo comentando en este foro de esta mañana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sí, justamente una de las preocupaciones actuales en el ámbito de la gerencia es establecer las tendencias que son en el corto plazo y mediano plazo y las megatendencias que van al plazo más largo, a la
al futuro realmente como un plazo de decisiones trascendentales fundamentales. Subyacen las megatendencias a las tendencias actuales. Estamos trabajando a nivel local, nacional e internacional en este tema porque creemos que la gerencia tiene grandes desafíos, particularmente la gerencia social en este momento. En primer término, lo que hemos expuesto esta mañana en el foro tiene que ver con un trabajo que se viene realizando con sede en Bogotá, Colombia, pero por un conjunto de universidades y de entes, universidades de Italia, de Colombia y el auspicio de la UNESCO, en un programa que hace énfasis en gerencia social en el ámbito de la generación de la, digamos, negociación y superación de conflictos. Obviamente la gerencia tiene hoy desafíos grandes para gerenciar, tomar decisiones en ámbitos conflictivos, ya sean las empresas tienen grandes dificultades para poder cumplir sus planes y sus decisiones de mediano y largo plazo, ya sea en la política, donde la gerencia social debe plantear una política deliberativa, participativa, que haga de las comunidades actores reales de ese futuro, ya sea en la gerencia académica, en donde las universidades tienen el reto de profundizar cada vez más la repercusión social de sus decisiones. Los tres ámbitos, entre otros, lo político, lo económico y lo académico, tienen como eje central la responsabilidad social, que es la desembocadura o la parte más específica en la que se hace manifiesta la gerencia social. Por eso creemos que América Latina representa hoy en día tiene un desafío fundamental y representa una oportunidad para renovar la gerencia. ¿Desde qué punto? Desde tres puntos que tienen que ver con la formación humanística de la gerencia. ¿En qué sentido? Primero, recuperar un gerente creativo, que en ámbito de las dificultades cree soluciones novedosas y no simplemente se adapte a los papeles que ya están establecidos. Segundo, necesitamos gerentes con pensamiento crítico, que no tomen decisiones apegadas a teorías o a ideologías cerradas, sino que sean capaces de reconsiderar críticamente el saber establecido. Y tercero, necesitamos gerentes reflexivos, vale decir que si bien no dejen de ser eficaces, eficientes y efectivos, sean capaces de reflexionar en las consecuencias de sus decisiones para el ámbito social en el corto, mediano y largo plazo. Perfecto. Usted hablaba justamente de la responsabilidad social, pero si bien hacía también énfasis de la ética que es necesaria dentro de la gerencia social, ¿en qué consiste o en qué persiste precisamente esa ética cuando hablamos de gerencia? Habría tres espacios en los cuales podemos hablar de ética y realmente donde se está construyendo ya la ética a nivel gerencial. El primero de ellos es la ética de la formación gerencial. Los programas de formación gerencial, universitarios, estatales, privados, etcétera, deben incorporar contenidos ético-humanísticos a la formación de los gerentes. No solamente formarlos en las herramientas tecnológicas, informáticas o de generación de conocimiento solamente, sino en la generación de criterios de cómo usar sabiamente el conocimiento. El gerente no puede ser simplemente quien ejecuta teorías, tiene que ser quien piensa el resultado y las consecuencias de esa teoría. Entonces, primer nivel de la ética en la gerencia, la formación. Segundo nivel, la práctica de la gerencia. Nuestros gerentes necesitan incorporar una reflexión ética a la toma de decisiones cotidianas. Pensar en cada momento cuáles son los efectos de mi decisión sobre los miembros de la empresa a la cual pertenezco, los miembros de la sociedad en el caso de la gerencia pública o los miembros de la comunidad académica y sus sectores vinculados en el caso de la gerencia académica. En segundo término, entonces, la ética de la actuación gerencial. Y en tercer término todavía, una ética de la acción social de la gerencia, vale decir, las consecuencias de la gerencia para el mejoramiento de la vida de la población. La gerencia hoy tiene que cuidar la vida, tanto la convivencia en la sociedad, y en este sentido no tiene que ponerse simplemente de acuerdo con teorías o ideologías, sino hablar con la gente, y segundo, tiene que gerenciar para que el planeta y la ecología sean un proyecto humano de largo plazo, gerenciar para el equilibrio, gerenciar para la vida y no solo para la supervivencia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Martín.
Vamos a una breve pausa y al retorno continuamos conversando con algunos de los participantes del 6º Congreso Internacional de Gerencia realizado en la ciudad de Maracaibo. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuando en el marco del 6º Congreso Internacional de Gerencia, nos encontramos en Apus y recién concluye la presentación de un libro que consideramos muy interesante, Gerencia de Campañas Electorales, así, Gerencia de Campañas Electorales. Vean ustedes la portada de este libro. Y cuando vimos el título de este libro, yo dije, pedí al equipo de producción me localizaran a la autora del libro, porque se trata de la profesora Carmen Leticia Borrallos, así, mexicana, está participando en este congreso. Y yo le decía ayer que tuve el inmenso placer de conocerla. Mire, en este país en 10 años han habido 14, 15 elecciones de todo tipo. Así que me resulta me parece bien interesante que usted nos pudiera dar algunos detalles acerca del núcleo temático de este libro, Gerencia de Campañas Electorales. Bien, Bienvenida a Maracaibo y a Venezuela. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer venir a su país, a su estado y de manera específica a Maracaibo a presentar una muestra de nuestro trabajo de investigación sobre la mercadotecnia política. Nosotros estamos preocupados en la Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, por trabajar esta parte teórica y metodológica que contribuye a que la política juegue una función más racional. Estamos abogando por un concepto de gobernanza en donde el ciudadano reciba políticos que contribuyan a la justicia y a la equidad social. Desde ahí, nuestro libro es una herramienta técnica y un arma administrativa que puede ayudar a que los candidatos tomen conciencia de la importancia de la planeación, la programación y la evaluación de su ejercicio en el gobierno. Uy, profesora, muy interesante, sobre todo en México, y vamos a ver si más adelante lo podemos tocar. Ahora, cuando hablamos de gerencia de campaña electoral, uno tiene la idea de imaginar que el libro trata todos esos episodios que están detrás de la cara del candidato, detrás del discurso que el candidato pronuncia en el recorrido que hace. Bueno, en el meeting, se llamaba meeting en el siglo pasado, de esos encuentros, de esas concentraciones. ¿Qué en lo específico considera usted es vital en la política de hoy conocer? En lo específico este libro, Gerencia de Campañas Electorales, en lo específico, ¿qué trata? Bueno, hay una percepción de la realidad del ciudadano que genera una imagen. Esta imagen hace que nosotros tengamos que preocuparnos por lo que se ve, por lo que sucede dentro de la campaña. Estamos pensando que la inteligencia competitiva es efectiva. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que no podemos vender ideas que no tienen una realización concreta, no podemos pasar de un concepto abstracto a una campaña, tenemos que generar toda una estrategia paradigmática, es decir, necesitamos que haya un diagnóstico y una realidad que el ciudadano perciba. No sé si me doy a entender con esta idea. Por supuesto. Ahora, las campañas electorales, présteme ahora usted atención a esta pregunta, voy a tratar de formulársela lo más clara posible. Las campañas electorales siempre tienen el riesgo de recibir fondos ilícitos. El candidato crea una cuenta, invita a los interesados a colaborar, hasta colectas públicas se hacen. Aquí en Maracaibo, unos candidatos a alcaldes agarraron unos potes y se pararon en las avenidas a recoger plata.
Bueno, después hablamos también sobre los costos de campaña. Le pregunto, ¿cómo pudiera un candidato evitar recibir fondos ilícitos? La Universidad de Guadalajara, usted, alguien en su país ha hecho investigación sobre este asunto. Bueno, nosotros hacemos investigación concreta sobre esto. Sabemos de manera específica que cuando le ponemos racionalidad y ciencia a la política estamos en un arma de doble filo. Un arma de doble filo que lleva a una manipulación positiva o negativa. Desde esta perspectiva nosotros tenemos la posibilidad de ganar cuando planeamos de manera racional una campaña. Cuando no la planeamos estamos garantizados a perder. Con esto no estamos diciendo que planear una campaña va a llevar al éxito. Pero si nosotros tenemos recursos económicos suficientes, podemos ganarle a la competencia. El dinero significa buscar de todas las arcas, ¿sí?, capital para que nosotros utilicemos una mercadotecnia correcta. Si bien el gobierno tiene estrategias legales que dan financiamiento, siempre existe un juego de intereses oculto que hace que nosotros podamos, ¿sí?, buscar esta alianza estratégica manipuladora entre un dinero ilícito del narcotráfico, de otro campo, que puede ayudar a ganar. Sin embargo, en México estamos nosotros trabajando por esta regulación que transparente y rinda cuentas del dinero que se utiliza en la campaña. Fijamos fechas, tenemos una serie de estrategias que nos ayudan a que tengamos de manera objetiva y transparente una competencia más honesta, más justa. En México se hacen aportes para financiar campañas políticas. ¿El Estado mexicano financia los partidos? Claro que sí. Aquí no, para que usted sepa. Claro que sí. Allá tenemos un presupuesto designado para la campaña, un periodo, unas fechas y unas condiciones legales que permiten que la campaña tenga un juego limpio de competencia. Bueno, aquí no. Incluso en este momento se hacen planteamientos para proponer que de nuevo el Estado haga aportes. A ver, le entendí muy bien cuando usted dice que la mercadotecnia, una buena gerencia puede ayudar o aporta elementos positivos para que el candidato pueda ganar. El candidato va a ganar también por otros factores. Pero si tuviéramos que decir, profesora Borrallo, un ABC de la gerencia de campañas electorales o lo que no debe hacer un candidato, un político en campaña electoral, lo que no debe olvidar en materia de gerencia de su campaña, ¿cuál pudiera ser? Bueno, curiosamente tenemos un texto que se llama el ABC de la precampaña electoral, que ya está publicado, que no traje, pero que así se llama y prometo regalarlo. ¿Qué estamos diciendo? Que las condiciones actuales hacen que no seamos incongruentes, es decir, una campaña que incluye un decir que no se va a cumplir, puede generar un beneficio de corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo esto perjudica. Estamos pensando en que hay una visión, hay una estrategia de largo plazo que permite a la campaña electoral tener una secuencia y un seguimiento. La toma de decisiones ya no es tan inmediata, sino que tiene una mediatez y tiene todo un proceso integral que garantiza el resultado. Estamos entonces obligando a los candidatos a ponerle ciencia a su acción política. Qué bien. ¿Cuándo estamos en presencia de una campaña bien gerenciada o con signos de buena gerencia y cuándo no? ¿Cómo identificar un elector común y corriente? Si me invitan, el candidato va a estar en Equiforo. El candidato inclusive puede estar en la vía pública, va a dar un meeting y bueno, yo soy el elector.
¿Cómo lograría yo identificar que ese candidato se ha organizado y su campaña está bien gerenciada o mal gerenciada? Bueno, ahí hay algo muy profundo que nosotros tomamos en cuenta que tiene que ver con la conciencia del ciudadano. Estamos haciendo un análisis de cuáles son las características del receptor. Entonces, un buen candidato va a dar respuesta a las necesidades de ese ciudadano, está pensando en él, está preanticipando su comportamiento. Una campaña que suena vacía no tiene éxito. Estamos pensando en que el ciudadano razona, hay un verdadero modelo de racionalidad, de gobernanza en el proceso. No sé si me doy a entender. ¿Significa entonces que el elemento importante en una campaña política tiene que ser el contenido del discurso del candidato? ¿Cómo debe ser ese contenido? Se supone asertivo, pero quiero decir, ¿qué es lo que logra que el discurso de un candidato político logre ser asertivo? ¿Qué ítem? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con una estrategia que va más allá de la retórica, es decir, no es estabilidad discursiva que hace que el candidato gane, sino la importancia de la competencia. Nosotros tenemos un análisis de las condiciones de los otros candidatos que nos permiten a nosotros ofrecer con efectividad nuestras condiciones de ventaja. La ventaja competitiva hace que nosotros estemos en condiciones para ganar. ¿Hay datos, cifras o estadísticas que refieran de casos de campañas electorales altamente penetradas por dineros ilícitos, por financiamiento ilícito? Claro que sí, hay estudios serios en México, hay evidencias, muestran, bueno, más que un partido, lo que puedo decir es que después de que un partido gana, logra tener el poder, entonces va a venir un estudio muy formal para decir, este candidato tuvo apoyo de este tipo. En México fue muy común que el partido que está en el poder le hicieron un estudio para decir que había donado tarjetas de un supermercado, ¿sí?, para todos los ciudadanos para ganar, o que había llevado despensas, o que había llevado a la gente dinero, 500 pesos, aproximadamente 250 bolívares a cada persona para que votara en su favor. Sí. Esto lo documenta. Esa es una denuncia legal que no tuvo éxito porque evidentemente en la campaña va a haber una estrategia legal, ¿sí?, que va a contraponerse y entonces nada más queda como un desprestigio social. Sin embargo, está ahí el ciudadano que manifiesta su inconformidad, ¿no? Sí. Bueno, yo nunca he pensado preguntarle a alguien cuánto puede costar una campaña electoral, porque pues eso depende de muchos factores, pero en líneas generales, ¿piensa usted que las campañas políticas son cada día más costosas? Claro que sí, y la campaña creo yo que es una de las mayores inversiones, es decir, el gasto público que se utiliza para la campaña muchas veces supera el gasto presupuestal de otras cuestiones operativas. Estamos pensando que la campaña, ¿sí?, va a tener mucha inversión para poder ganar. ¿Pudiera ser un negocio ser candidato perdedor más que ganador? Bueno, esa es una pregunta muy compleja, pero creo yo que puede ser un negocio a largo plazo. Perder puede tener una negociación a largo plazo y me remite a un caso mexicano. En México el poder estuvo 70 años con el mismo partido, perdió 12 años y esos 12 años de pérdida fueron, ¿sí?, su camino para ganar en estas elecciones del 2012. Es decir, en el caso mexicano, perder fue una ventaja, porque le permitió analizar la competencia y mejorar las condiciones de cómo estaba estructurado su partido. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Carmen Leticia. Este es su libro, Gerencia de Campaña Electoral. Debemos ir al corte. Voy a seguir conversando alguito más que me faltó con ella, pero debemos ahorita ir a una pausa. Le doy las gracias. Muchas gracias. Y espero que regrese muy pronto de nuevo a Maracaibo. Claro que sí, con gusto. Ya regresamos.
Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos con nuestro programa A Ocho Columnas. Seguimos escuchando las opiniones de algunos de los participantes de este 6º Congreso Internacional de Gerencia realizado en la ciudad de Maracaibo, en la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia. Amigos, en el marco del 6º Congreso Internacional de América Latina me encuentro justamente con la doctora Isabel Licha, que fue una de las exponentes en el foro de gerencia social. Doctora, bienvenida, gracias por permitirnos la entrevista. Quisiera que nos comentara con respecto a los primeros desafíos que hablaba de gerencia social y fue parte de lo que usted comentó en el foro, para que entonces nos explique en qué consiste. Sí, hemos visto que la América Latina ha avanzado desde 2002 en adelante de una manera importante en materia de desarrollo social, de la política social, porque hemos podido reducir drásticamente pobreza, pero persisten problemas de desigualdad y todavía niveles considerables de pobreza, aunque hemos hecho progreso, ¿no? Entonces, un desafío es enfrentar a los gerentes sociales a la tarea de definir políticas públicas de reducción de desigualdad, porque persisten brechas muy importantes a nivel de educación, de ocupación, de salarios, de patrimonio, de territorio, de etnias, de género, etcétera. Entonces ese es un desafío que está planteado abiertamente en la formación de los gerentes sociales. ¿Y por qué persiste justamente esta situación de la pobreza y la desigualdad? ¿Por qué persiste con tanta constancia y qué soluciones ustedes también plantean a largo plazo con esta situación? Bueno, hay que hacer políticas distributivas de las riquezas, del ingreso, generar oportunidades para todos. Entonces quizás lo que hacen falta son políticas aún más audaces. Hasta ahora se han centrado en reducción de pobreza más que de desigualdad, pero a través del empleo, a través de la protección social, a través de políticas mucho más generadoras de oportunidades para los más rezagados, podríamos ver pronto en la región un incremento importante de la equidad social, de la igualdad social. Bien, con respecto a la perspectiva de política social, ¿cómo es el panorama y cómo es, digamos, toda esa área en América Latina? ¿Cómo se ha desarrollado? La política social en la región ha logrado responder a la presión de los objetivos del milenio, pero al mismo tiempo la recuperación económica de la región en términos de su crecimiento ha generado mucho más empleo. Entonces la reducción de las tasas de desempleo más la intervención del Estado en materia social a través de políticas sociales, sobre todo de transferencias condicionadas, universalización de la educación y todo lo que ha significado los esfuerzos de los gobiernos en la reducción de tasas de mortalidad materna e infantil, etcétera, ha hecho que la región en materia de política social, también medida en términos del gasto social, de la nueva estructura fiscal, de la presión tributaria, etcétera, cuente con mucha mejor salud hoy. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Isabel Licha. En esta oportunidad a mi lado se encuentra la doctora Nelly García, que nos va a estar comentando parte de su intervención dentro del foro sobre la perspectiva que tiene la cultura, cómo incide durante la gerencia. Bienvenida, doctora. Bueno, yo lo que quise hacer hincapié es sobre la manera como para cualquier tipo de gerencia la cultura es un factor básico, es un factor fundamental y de vital importancia. Es decir, conocer la sociedad y la cultura, los lineamientos generales de la cultura donde yo estoy gerenciando es una de las cosas prioritarias para cualquier tipo de gerencia. Muy bien, usted comentaba también las dimensiones. ¿De cuáles eran esas dimensiones de la cultura? La cultura tiene 5 dimensiones que son bien importantes y que es necesario tomarlas en cuenta para cuando uno va a hacer cualquier tipo de planificación o cuando uno gerencia cualquier institución e inclusive para el desarrollo interpersonal. Son la dimensión cognitiva, que tiene que ver con todo tipo de creencias, sean los sistemas ideacionales, sean los mitos, la ciencia, los cuentos, las novelas, el arte, cualquier tipo de creencia, la lógica misma, ¿ya?
la dimensión práctica, que va desde las prácticas corporales, es decir, las técnicas de higiene, hasta las prácticas más elevadas, que son las prácticas religiosas. Los intercambios, que es la tercera, que van desde los intercambios comerciales hasta los intercambios amorosos. Y la cuarta, ¿verdad?, que es la que tiene que ver con las instituciones, cómo se dirigen las instituciones. Y la última, la quinta dimensión, es la que tiene que ver con todo lo que implica el manejo de los símbolos, que sean a nivel de lo sagrado o a nivel del poder. Okay. Muchísimas gracias, doctora, encantada. Hasta luego. Hemos llegado al final de nuestro programa en la mañana de hoy. Quiero agradecerle a la colega Daniela Castro la gentileza de este apoyo para la realización de algunas de las entrevistas a los invitados de este 6º Congreso Internacional de Gerencia realizado en la ciudad de Maracaibo del 14 al 17 de mayo del presente año. Sigan con la excelente programación que les ofrece Telecolor. Será de noticia, y donde está la noticia, está Galicia. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. BOD, Banco Occidental de Descuento. Vive lo que sueñas. ASECA, corretaje de seguros. Su tranquilidad es nuestra mayor satisfacción. Presentó.